Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a resolver el problema 367 del libro de Física Universitaria de Sears. Este problema dice lo siguiente, ¿no? Un peñasco de 76 kilogramos está rodando horizontalmente hacia el borde de un acantilado que está a 20 metros arriba de la superficie de un lago, ¿no? Como se indica en la figura. La parte superior de la cara vertical de una presa está a 100 metros del pie del acantilado, al nivel de la superficie del lago. Hay una, hay una llanura a 25 metros debajo del tope de la presa. Y nos preguntan, ¿qué rapidez mínima debe tener la roca al perder contacto con el acantilado para llegar hasta la llanura sin golpear la presa? Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces lo que nos dice es que lo que se busca es que la roca haga este movimiento más o menos, ¿no? Que justo alcance a pasar por aquí, ¿sí? Bueno, ahí no me quedó bonito, pero pues esa es la idea, ¿no? Que justo alcance a pasar así, rozando esa presa, ¿no? Sí, eso es lo que se busca. Eso es lo que nos pide el problema. Que una velocidad que logre ese movimiento, ¿no? Encontrar esa velocidad inicial que nos permita llegar de esa forma a la llanura. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Pues si se dan cuenta, el movimiento tiene que... el tiempo que tarde en llegar hasta acá la roca, en llegar hasta aquí, hasta este punto, tiene que ser el mismo que tarda la roca en caer pues hasta el nivel del lago, ¿no? Entonces miren que lo que tarde en caer aquí pues tiene que ser lo mismo, el tiempo que tarde en recorrer estos 20 metros que hay aquí debe ser el mismo tiempo que tarda en recorrer los 100 metros horizontales, ¿no? O sea que el tiempo que tarda en recorrer los 20 metros verticales debe ser el mismo que tarde en recorrer los 100 metros horizontales, ¿no? Como es un movimiento parabólico, pues tenemos dos movimientos, el horizontal y el vertical. El vertical tiene aceleración, mientras que el horizontal no tiene aceleraciones, tiene velocidad constante, ¿no? Entonces listo, con esa idea tenemos que encontrar primero el tiempo que tarda en llegar desde esta altura hasta el nivel del lago, ¿no? Hasta el nivel del lago. ¿Cuánto tiempo tardará la roca en llegar a ese nivel, ¿no? Si se dan cuenta, si se fijan, eh, la velocidad de la roca no tiene componente vertical, solamente tiene una componente horizontal. O sea que la velocidad inicial en y de la roca es cero, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La velocidad inicial en y es cero. Miren que el vector no tiene componente vertical, solamente es horizontal en ese punto, ¿sí? Y bueno, con eso comenzamos, ¿no? Nosotros sabemos que para un movimiento acelerado se usa pues esta ecuación, ¿no? Que nos da la posición final en función del tiempo y tiene aceleración, ¿no? Entonces es así, y final, o sea, la posición final es igual a la posición inicial desde donde parte, más la velocidad inicial en el eje y, o sea, en la dirección del eje y, por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Yo les había dicho que la velocidad inicial en y es cero. Entonces este término de aquí, este término que tiene b sub 0 y, ya es cero porque pues ya se lo quita, porque cero por el tiempo pues va a dar cero, ¿sí? Entonces este término ya se va. Entonces nos quedaría simplemente y igual a y sub 0 menos g medios por el tiempo al cuadrado, ¿no? Esa sería la ecuación que nos queda al quitar el término que se hace cero, ¿sí? Entonces yo necesito encontrar el tiempo que tarda en caer, ¿no? En recorrer estos 20 metros, ¿no? Aquí quiero explicarles algo. Miren que según mi sistema de coordenadas, el lago está a una altura de 25 metros, ¿se dan cuenta? 25 metros. Y la roca pues estaría 25 más estos 20 serían 45 metros, ¿no? Sería la altura desde donde parte la roca, ¿no? Desde donde inicia el movimiento de la roca. Entonces con esos datos ya podemos solucionar el problema. Entonces miren que tengo y igual a y sub 0 menos g medios por el tiempo al cuadrado, ¿no? El menos es porque la gravedad siempre apunta en dirección del eje y negativo, ¿no? Siempre es hacia abajo que tira la gravedad, ¿no? Entonces queremos despejar el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces miren que tengo todo este término negativo
aquí hagámoslo con rojito. Todo este término que tengo aquí lo paso al otro lado del igual con el signo positivo, ¿no? Porque está negativo, lo cambio al otro lado positivo, que es esto que tengo aquí. Y este y que está positivo, este de aquí, lo puedo pasar al otro lado negativo, ¿sí? Estoy cambiando de sitio nada más. Entonces eso fue lo que hice acá en el siguiente paso. Nos queda este término positivo y el y negativo, ¿sí? Entonces aquí ya vamos despejando. Ahora sí, el tiempo está acompañado de g medios, ¿no? El 2 como está dividiendo, pasa a este lado de acá a multiplicar, ¿no? Este 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar a todo esto, ¿sí? Multiplica todo esto. Y el g está multiplicando, lo paso a dividir, ¿sí? Eso es lo que hago. Entonces nos queda así. El 2 pasa a multiplicar a todo, ¿no? Entonces nos queda 2 por y sub 0 menos y. Y el g pasa a dividir a todo, ¿sí? Sobre g. Ahora sí miren que el tiempo está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces si yo saco raíz cuadrada en ambos lados del igual, ya puedo quitar ese cuadrado que acompaña el tiempo, ¿sí? La raíz cuadrada de t cuadrado es t. Y lo demás queda indicado como raíz. ¿Listo? Ya con eso en mente ya vamos armando. Ahora ya despejé el tiempo, ¿sí? Ahora ya simplemente tenemos que reemplazar los valores que conocemos. Miren que el y sub 0 es desde donde inicia el movimiento en el eje y, ¿no? Inicia en 45 metros, ¿sí? Y el eje y es hasta el y final es hasta donde quiero que llegue. Yo quiero que el tiempo que tarde en llegar hasta el nivel del lago, ¿no? O sea, hasta los 25 metros, ¿sí? Entonces eso reemplazo, ¿no? Entonces nos queda 2 por 45 metros, que es el y inicial, menos 25 metros, que es el y final. Y todo eso dividido entre 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad, ¿no? De la aceleración de la gravedad, ¿sí? Al hacer eso en la calculadora, obtenemos 2.02 segundos. Y con eso aquí podemos hacer una notica para que vean cómo quedan las unidades. Si se dan cuenta, aquí dentro de la raíz tengo, arriba me queda un metro, abajo tengo metros. Bueno, hagámoslo un poquito mejor. Las unidades para que miren por qué me quedan segundos, ¿sí? Entonces arriba tengo un metro, abajo tengo dividido todo eso entre metros por segundo al cuadrado, ¿no? Como arriba no hay una fracción, la convierto en una fracción colocándole un 1. Entonces ya podemos aplicar la ley de la oreja, extremos por medios, ¿sí? Y al hacer extremos por medios, pues ya nos queda metros por segundo al cuadrado dividido entre metros por una es metros, ¿sí? Aquí ya puedo cancelar metros y metros y nos quedaría raíz de segundos al cuadrado, ¿sí? Y eso es igual a segundos. Entonces por esa razón nos queda segundos. Las unidades sí concuerdan. Listo, esa era la notica que quería hacerles. Ahora ya encontramos el tiempo que tarda en llegar al nivel del lago, ¿no? Con ese tiempo ya podemos averiguar la velocidad necesaria para que cruce el lago, ¿sí? Porque tiene que tardar ese mismo tiempo en cruzar el lago, en recorrer esos 100 metros, ¿no? O sea, tiene que tardar el mismo tiempo que tardó en caer hasta aquí, tiene que demorarse en llegar hasta este filito de acá, ¿sí? Hasta que justo pase la presa, ¿no? Entonces hasta esta esquinita. Entonces, ¿en qué velocidad necesito para que recorra esa distancia, no? Entonces, como estamos hablando ahora sí ya del eje horizontal, del movimiento horizontal, pues le colocamos x. Entonces x es igual a velocidad inicial por el tiempo, ¿no? La velocidad inicial es la componente en x es la componente en x del movimiento, porque esa velocidad no va a cambiar nunca, ¿no? Sí, no va a cambiar nunca. Esa va a ser siempre la misma, porque en el eje x no hay aceleración. ¿Listo? Entonces necesito encontrar la velocidad inicial. Entonces despejo v sub 0. V sub 0 está acompañada del tiempo, ¿no? Entonces el tiempo está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces nos queda aquí v sub 0 igual a x sobre tiempo. ¿Listo? Y ya como la distancia que quiero que recorra la conozco y el tiempo lo acabo de obtener. Con eso ya puedo encontrar la velocidad. Entonces v sub 0 es igual, yo quiero que recorra 100 metros, y hasta aquí. Y
y quiero que tarde en recorrer ese tiempo, en el tiempo que quiero, el tiempo que necesita, el tiempo necesario para recorrer esos 100 metros tiene que ser 2,02 segundos. Al hacer esa división nos queda que b sub 0 es igual a 49.5 metros por segundo. Sí, entonces ya encontré el primer problema, ya lo resolví, que es este, ¿no? Entonces la velocidad necesaria para que alcance a pasar la presa es de 49.5 metros por segundo. Esa es la velocidad necesaria que debe tener la roca para que alcance a llegar hasta aquí, ¿sí? Para que justo alcance a pasar por aquí, ¿sí? Listo, esa es la primera pregunta, el inciso A. Ahora sí vamos con el B. El B, ¿qué nos dice? ¿A qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura? ¿Sí? ¿A qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura? O sea, desde aquí, digamos que caiga por aquí la roca, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale este pedacito? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que encontrar. Ahora sí necesito encontrar el tiempo que tarde desde aquí, desde este nivel, o sea, desde los 45 metros hasta el cero, o sea, hasta el nivel de la llanura. ¿Cuánto tiempo tarda en caer esa roca? Solamente hablando del movimiento vertical, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer esos 45 metros? Eso es lo que necesito saber ahora. Entonces, para eso, como en el eje vertical tiene aceleración, usamos la ecuación de que tenga aceleración. ¿Sí? Que es esta. Y igual a y sub 0 más b sub 0 y por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Ahora miren que el y final a donde necesito que llegue la roca es 0, ¿no? Porque es acá en la llanura, y la llanura está a una altura de 0 metros según nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Entonces este y final ya va a ser 0. Nos va a quedar entonces que eso es igual a y inicial más velocidad inicial en y. Ya les había dicho que la velocidad inicial en y es 0 porque este vector no tiene componente en y, ¿sí? Solamente tiene componente en x. Entonces la velocidad inicial en y es 0. Y la aceleración es menos g, ¿sí? Entonces ya nos queda. La ecuación que nos queda es esta. 0 igual a y sub 0 menos g medios por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? De aquí tengo que despejar el tiempo otra vez, ¿no? Entonces miren que todo este término está con menos, ¿no? Entonces lo paso al otro lado del igual con más, ¿sí? Eso fue lo que hice. ¿Listo? Aquí hay un 2, lo borré. Y listo, ¿no? Entonces lo pasé al otro lado y nos queda así. Y sub 0 igual a g medios por el tiempo al cuadrado. Miren que ya quedó positivo porque lo cambié de lado. El y sub 0 no lo he cambiado de lado, por eso está con el mismo signo. Ya con esta ecuación ya puedo despejar el tiempo, ¿no? O pues no, aquí lo que he hecho es, ya se puede despejar el tiempo de aquí y reemplazarlo luego en esta de acá, o viceversa, ¿no? Miren que ahora ya encuentro, ya de aquí ya sé para el movimiento horizontal, ¿no? En el movimiento horizontal, como no hay aceleración, yo sé que la posición, o sea, la distancia horizontal que recorre desde aquí, desde el origen hasta donde sea que caiga, ¿sí? Desde acá hasta acá va a ser igual a la velocidad inicial que tiene por el tiempo que demore en ese recorrido, que aún no lo conozco, por el tiempo que demore en ese recorrido, ¿no? Entonces esto va a ser, entonces al despejar el tiempo de aquí, obtengo que el tiempo es igual a x por b sub 0, ¿no? Porque el b sub 0 está multiplicando, lo paso a dividir. Ahora como ya encontré el tiempo, lo puedo reemplazar en 1, ¿sí? En la ecuación 1, ¿sí? Podría haber de la ecuación 1 haber despejado el tiempo y reemplazarlo acá en la ecuación 2, pero me quedaría con una raíz cuadrada, por eso me queda un poco más complicado. Entonces por simplicidad lo despejé desde acá. Si reemplazando esto en 1 se tiene. Miren que donde está el tiempo tengo que colocar esto, ¿no? Este es lo que voy a reemplazar, esta parte de aquí. Sí, entonces la ecuación 1 la tengo acá ya. Entonces dice que y sub 0 es igual a g medios por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces y sub 0 es igual a g medios por el tiempo al cuadrado. Pero el tiempo que es x, el tiempo que acabo de encontrar es x sobre b sub 0, ¿no? Entonces en vez del tiempo coloco eso que acabo de encontrar. ¿Listo? Entonces al resolver eso nos queda x al cuadrado sobre b sub 0 al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría y sub 0 igual a g por x al cuadrado sobre 2 por b sub 0 al cuadrado, ¿no?
Y ya, con eso ya podemos despejar X, porque nosotros necesitamos conocer es la distancia horizontal, ¿no? El Y inicial si lo conozco, yo sé desde qué altura parte la roca, ¿no? Desde dónde inicia el movimiento, desde qué altura. Entonces, como necesito encontrar es la X, despejo la X, ¿no? De esta ecuación de aquí despejo la X. Entonces miren que la X está dividida por 2 veces b sub 0 al cuadrado, ¿no? Entonces todo esto que está dividiendo pasaría acá al otro lado a multiplicar, ¿no? O sea, todo esto de aquí pasaría acá a multiplicar. ¿Listo? Y la g que está multiplicando pasa acá a dividir. Eso es lo que hago, ¿no? Entonces miren, todo lo que estaba acá abajo pasó acá arriba a multiplicar y la g pasó a dividir. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo x al cuadrado igual a 2 por b sub 0 al cuadrado por y sub 0 dividido entre g. ¿Sí? Ahora lo que nos queda es despejar x, ¿no? Pero pues primero hagamos los números, porque ya todo esto ya conozco. ¿Sí? El b sub 0 lo había acabado de encontrar arriba. Entonces yo tengo que 2 por b sub 0, que era 49.5 metros por segundo al cuadrado, dice, ¿no? Y el y inicial es 45 metros. Si miran acá, el y inicial es 45 metros. ¿Sí? El y inicial es 45 metros y g vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Al hacer todo eso en la calculadora me queda que x cuadrado es igual a 2200 a 22.502,3 metros cuadrados, ¿no? Si le saco la raíz cuadrada a ambos lados, si le saco la raíz cuadrada en ambos lados, obtengo x, ¿sí? Raíz cuadrada a esto y raíz cuadrada a esto. ¿Listo? Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues, es simplemente x, ¿no? Y la raíz cuadrada de 22.502 es 150 metros, ¿sí? Porque la raíz cuadrada de metros cuadrados es metros, ¿sí? Entonces esta es la distancia desde el risco, ¿sí? Ese 150 metros es la distancia desde aquí. Lo que acabo de obtener es la distancia que va desde el risco hasta acá donde sea que cayó, ¿no? Pero a mí me piden la distancia desde la presa, ¿no? Pero la presa está a 100 metros. Entonces le resto la distancia de la presa, ¿sí? Entonces miren que la distancia, el total es 150 metros, ¿no? Menos lo que mide la presa, que es 100 metros, ya nos queda 150 menos 100 es 50 metros, ¿no? Entonces esta ya es la distancia desde el pie de la presa, ¿sí? Entonces ese x' ya es la distancia que me piden encontrar, ¿sí? Entonces ya sé que desde aquí, desde el borde de la presa hasta aquí hay 50 metros, ¿sí? O si lo quieren ver desde acá hasta aquí son 150, ¿sí? Desde el origen hasta acá son 150, como quieran verlo. Pero como el problema nos pide desde el borde de la presa, entonces desde aquí hasta aquí son 50 metros. Y ya con eso terminaríamos el problema. Este problema estuvo un poco cortico, pero se entiende, lo importante es que entiendan las ideas de cómo se soluciona. Espero que les haya sido de utilidad. Una cosa nada más, yo creo que este problemita lo he mirado en algunos parciales de los primeros, en algunas carreras, ¿no? Entonces es bueno que los tengan en cuenta porque algunos profesores sacan problemas de este libro. Entonces es bueno que los estudien. De pronto, pues para los que estén mirando cinemática, las primeras materias, los primeros temas de física 1, estos problemas suelen ser de parcial, todos los que he resuelto hasta ahora, ¿no? Es bueno que los miren para que les vaya bien. Y bueno, con esto me despido. Les agradezco por haber visto estos videos. Les agradecería más si se suscriben a mi canal. Y aún más si me apoyan en el Patreon que les dejo en la descripción. Bueno, eso es todo. Hasta luego, que estén muy bien, que tengan un bonito día. Y nos vemos en un próximo video.